muchísimo la presencia en este día jueves. Seguramente muchos de ustedes tienen obligaciones, pero se han hecho un lugarcito para no perderse la oportunidad de disfrutar de uno de los historiadores más prestigiosos de nuestro país. Felipe Piña está con nosotros. Vamos a brindarle un aplauso. Qué cálido aplauso y un esfuerzo más de esta gestión municipal para seguir reivindicando nuestra historia. La bienvenida estará a cargo del intendente municipal, Carlos Alberto de Grande. Acérquese, intendente, por favor. Buenas tardes. La verdad que contento darle la bienvenida a Felipe. Cuando iniciamos las gestiones ya hace un tiempo, nuestra intención es que viniera el 4 de junio, precisamente cuando se conmemora un año más de Punta Quebracho. Y bueno, él, por su actividad estaba en Europa y concretamos esta fecha. No fue fácil, pero para nosotros es un orgullo, Felipe, como te dije, que estés en nuestra ciudad, que hayas conocido algunos lugares donde te llevamos. Y bueno, se valora mucho lo que es la ciudad, una ciudad histórica, pero también una ciudad industrial, de la cual sale de aquí al mundo. Les contaba la cantidad de barcos que salieron el año pasado desde nuestra ciudad, pero también de la región, ¿no? Más de 4.000 barcos que llevan la producción a otro mundo, o al mundo. Así que agradecerte tu humildad. Él decía que quería hacer esto no formal, que en realidad haya un ida y vuelta, y ojalá que ocurra así, que se pregunten cosas, que nos saquemos las dudas y que aprovechemos de la enorme capacidad de Felipe, de pensamiento, la cual coincido en un montón de cosas. Así que nada, agradecerte esta estadía aquí en nuestra ciudad y que, bueno, ojalá que nuestro público lo disfrute y lo aproveche. Muchísimas gracias. Lleve un recordatorio de nuestra ciudad, de su paso por nuestra ciudad. En la mañana de hoy muchísimos medios de prensa estuvieron presentes. Gracias por la buena predisposición de haber atendido a todos y a cada uno, y seguramente esto sirve para seguir divulgando nuestra historia. Ahora sí, el intendente municipal, acompañado del concejal César de Grande y el secretario de Cultura y el concejal Walter García, le entregarán a Felipe Piña recordatorios que tienen que ver con nuestra historia y nuestro orgullo portense, la batalla de Punta Quebracho. Bandera de la Confederación, y todo el merchandising que de alguna manera imponemos para dar a conocer la batalla. Lapiceros, tazas. A ver qué tenemos por allí. Bueno, esto es lo que el intendente lleva a donde vaya a hacer una gestión. Lleva un lapicero de estos para que el nombre de la batalla de Punta Quebracho siempre esté presente. Así, la bandera de la Confederación. No la tenía. Bueno. Después vamos a hablar del valor que a usted le da este símbolo. La foto de rector. Y ahora sí, en una charla muy relajada, adelante, señor moderador. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Benítez. Gracias por la invitación.
presentación. Yo trabajo en el Museo de San Lorenzo, en un grupo de investigación. Y bueno, me siento muy orgulloso de estar invitado a la presentación de Pepe Piña, historiador, docente de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, me siento en el agrado de presentarlo porque nos da la posibilidad de poder no solo pensar o repensar la historia, sino desde el lugar donde nosotros podemos abordarla la misma. Muchas veces, en lo que es el trabajo de los museos, en el trabajo de los museos se da muchas veces que el contenido histórico que ahí se muestra tiene una lista política que viene de hace un montón de años acá en nuestro país, en la cual muchas veces se da el ocultamiento, la invisibilización de ciertos actores, de ciertos intereses y de ciertas consecuencias, sobre todo, de los hechos históricos. Acá nosotros tenemos la batalla del Quebracho, que está enmarcada dentro de lo que es la Guerra del Paraná, que dura muchos años, más de 10 años. Y está bueno el modo de ver las cosas que tiene Felipe, porque a nosotros nos enseñaron esa batalla, que es una batalla que terminó con una guerra, que acabó ahí, y de la cual, siendo de la zona, inclusive desconocemos los intereses y los actores de esos hechos, como fue en este caso la batalla. No todos los actores, siempre conocemos a algunos actores, pero siempre esos actores son o los jefes, o los comandantes, o los sectores acomodados de la sociedad, que no son toda la sociedad. Es solo una parte la que tiene la voz habitualmente. Por eso, como el trabajo de la historia es muy interesante porque nos ayuda a la reflexión, a ver los hechos como no terminados, sino como procesos. Y bueno, en ese marco es que yo quería hacer una pregunta inicial, para ver si él nos puede decir algo, que seguramente sí. Y es que, ¿cómo él ve a la batalla del Quebracho, no como hecho histórico puntual, sino dentro de un desarrollo más amplio, en el cual aparecen estas visibilizaciones e invisibilizaciones? O sea, ¿qué diferencia o qué distancia hay entre la historia oficial de la batalla del Quebracho y la historia larga o incluida de la batalla del Quebracho? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación, gracias por venir. Uno siempre agradece que la gente venga porque la gente tiene que hacer otras cosas, así que haya dedicado tiempo a uno siempre se agradece. Sí, básicamente me da marco para hablar toda la charla, porque efectivamente no vamos a hablar solamente de esto, ¿no? De la batalla, sino de cómo se produce, en qué contexto se produce, en un tiempo largo, en un momento particular del mundo. Una de las cosas, como bien decías, que nos pasa con la historia es la falta de contexto. Cuando uno no entiende el contexto, no entiende el hecho, ¿no? Y también esto de visibilizar generalmente a la gente, ¿no? Al pueblo, a los que participaron, a los que pusieron el pecho, las mujeres, los sectores subordinados, como se dice, todavía hoy se sigue usando este término de sectores subordinados. Y el contexto es un contexto muy particular. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, de expansión colonial de las potencias que están compitiendo por ocupar mercados, no solo mercados, sino posesiones coloniales. Recordemos que tanto Inglaterra como Francia son potencias coloniales, que están expandiéndose por Asia, por Oceanía, por África, que acaban de intentar una invasión en México, estamos hablando del principio de la década del 40, y que se sienten con derecho, ¿no?, a ocupar espacios de naciones más débiles militarmente hablando. Es decir, el uso del arma como un paso previo a la dominación colonial efectiva, a la dominación comercial, que ya en algún caso tenían, como el caso de Gran Bretaña, ¿no? Estamos en ese proceso de transición de la mentalidad colonial, donde había un tipo realmente genial. Cuando uno dice genial, no quiere decir bueno, quiere decir inteligente, ¿no? Como era el caso de Disraeli,
es el hombre que va a dar el salto evolutivo del imperialismo británico, ¿no? De imperio a imperialismo. Él va a empezar a pensar que en realidad es más conveniente la dominación de carácter económica que la dominación presencial, que esto de ocupar países termina siendo más costoso, más caro, trae muchos conflictos, y por lo tanto la segunda etapa del imperio, que podríamos denominar imperialismo, que se va a desarrollar sobre todo a partir de la década 60, 70, va a ser seguramente no tanto por el lado del armamento, sino por el lado de la ingeniería financiera y de dominación comercial del mundo. Quien controla el comercio termina controlando finalmente la economía de los países, ¿no? Este es el proceso que se está dando en este momento, y quizá con los combates de Obligado y Punta de Quebracho se dan en esa etapa de transición, de alguna manera, ¿no? Es decir, que esto no pasa en cualquier momento, pasa en un momento particular, con un gobierno como el de Rosas, que había despertado a un sector opositor muy particular, muy activo, muy poderoso. Los opositores a Rosas eran gente muy influyente, generalmente de sectores sociales adinerados, lo cual también lo eran los rosistas, que es una cuestión interesante. No podríamos definir categóricamente al rosismo apoyado únicamente por los sectores populares, porque estaríamos diciendo la verdad. También una parte importante de la clase dominante argentina apoyaba al rosismo, como otra parte importante suponía él. Por lo tanto, tenemos un antecedente inmediato e interesante en esta historia de la agresión anglo-francesa a nuestro país, que tiene que ver primero por las intervenciones de los opositores a Rosas, como por ejemplo Florencio Varela, que es un hombre que concurre a Londres a pedir que invadan nuestro territorio, ofreciendo incluso la independencia de dos provincias como Entre Ríos y Santa Fe, como Entre Ríos y Corrientes, perdón, y a cambio de que Inglaterra mande un ejército. Cuando hablamos de independencia de países, o de invento de países, Varela sabe que esto es lo que le gusta a Gran Bretaña, ¿no? La balcanización, la creación de pequeños estados fácilmente dominables, e ir dividiendo los países. Por lo tanto, el planteo de Varela es un planteo que llama la atención y que de alguna manera interesa en aquel momento a Gran Bretaña. Pero fíjense ustedes qué nivel de miserabilidad, ¿no? De un argentino que, porque se opone políticamente al gobierno de turno, es capaz de traicionar a su patria y provocar y pedir una invasión para su país. No sé si les suena. Pero bueno, entonces, como vemos, hay antecedentes interesantes a estas cuestiones. En ese contexto es cuando se va a producir entonces la arremetida de esta flota, que es una flota, digamos, que tiene dos características. Es esencialmente una misión comercial, una cantidad de barcos muy importantes provenientes de Francia e Inglaterra, con asiento en Montevideo. Montevideo es un lugar que tenemos que tener presente al analizar esta historia, porque era como el centro comercial, cultural, tanto de Francia como de Gran Bretaña, pero sobre todo de Gran Bretaña, porque, por ejemplo, la aduana de Montevideo, un lugar importantísimo económicamente hablando, estaba en manos de una casa inglesa. O sea, una empresa inglesa manejaba, la Casa Lafon manejaba la aduana de Montevideo, por lo cual los intereses ingleses en el Río de la Plata eran muy fuertes. La navegación de ese río y los ríos y los afluentes, digamos, eran un tema fundamental. Había una especie de fantasía, particularmente en los comerciantes británicos y también en algunos franceses, que si se navegaba libremente los ríos podían llegar a mercados importantes y vender una mercadería que antes no podía vender, como el caso de Corrientes y Paraguay. Para esto hay que decir que, para ubicarnos de qué estamos hablando, primero y principal, recordar algo que seguramente todos sabemos, pero que no está de más. Rosas no era el presidente de la Argentina, Rosas era el gobernador de Buenos Aires, que tenía a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. La Confederación era un conjunto de provincias coaligadas por pactos interprovinciales. Pero no existía un Estado nacional como lo concebimos y como va a empezar a existir después de la batalla de Pavón, ¿no? Esa unión a la fuerza de alguna manera del Estado. Acá teníamos un Estado disgregado, en gran parte en una guerra civil tremenda, una guerra civil que había arrancado ya por 1813-14 y que seguirá durante bastante tiempo. La Argentina tiene en su historia una de las guerras civiles más largas de la historia universal, prácticamente. Es una guerra que no termina nunca. Podríamos datar el final más o menos en los 60, pero
sigue habiendo escaramuzas, los levantamientos montoneros, etcétera, hasta los 70, ¿no? Podemos decir que el país está pacificado, y cuando decimos pacificado decimos, como decía Roca, paz y administración, y como se burlaba Sarmiento, fusiles y empréstitos, ¿no? Es decir, la paz de los cementerios en el año 80. O sea que tenemos casi 70 años de guerra civil. Digo esto porque nos solemos olvidar un poco de esto, ¿no? Este es un poco el contexto. En ese contexto de guerra civil, para el bando unitario, todo vale. Vale la traición, vale la invasión al país en 1838 bajo bandera francesa, como hace el general Lavalle, como pensaba Echeverría, del lado de Montevideo. Recordemos que hubo una invasión a nuestro país francesa, que entró por Corrientes, Entre Ríos, donde tuvimos a un general, la verdad es que honroso general en su momento, como fue Lavalle, y que ya venía derrapando desde el crimen de Dorrego, ¿no? En 1828, ese crimen tremendo de ese gran gobernador federal que fue Manuel Dorrego. Bueno, es decir que estamos hablando de una situación, como ustedes ven, políticamente complicada. Ese bloqueo francés es un bloqueo que tiene graves consecuencias, particularmente para los sectores populares, que padecen mucho el bloqueo, no así tanto para los ganaderos terratenientes que van acumulando cabezas de ganado que no pueden exportar, y cuando termina el bloqueo resulta que hicieron un buen negocio, ¿no? ¿Se entiende esta diferencia? Cuando se bloquea un país, los que suelen sufrir más son los habitantes de los sectores populares. Bueno, ahí hay, para empezar a entrar un poquito en tema con esta cuestión de los argentinos traidores, cuando en ese contexto del bloqueo franceses toman la isla Martín García, los franceses toman la isla Martín García, ¿no? Y tiempo después, cuando la isla sea recuperada, General Mitre, que tenía un diario en Montevideo que se llamaba El Nacional, de ahí vendrá luego La Nación, hace un poema romántico, sufriendo y padeciendo porque ya la bandera de Austerlitz, o sea, la bandera victoriosa de Austerlitz, la bandera francesa, ya no flamea más Martín García y flamea la bandera del tirano, o sea, la bandera argentina en realidad, ¿no? Fíjense cómo se pensaba desde ese lugar. Por lo tanto, esta ilusión que tenían de inaugurar nuevos mercados, de entrar por el Paraná a navegar libremente, y acá también es interesante decir que la navegación libre del río interior es un hecho absolutamente discutible. La navegación libre de los ríos, en general se habla de la navegación libre de los ríos binacionales, cuando hay dos fronteras, ¿no? Este caso es un caso muy claro del río interior, el Paraná es un río interior. Ahora, ¿por qué los ingleses planteaban de alguna manera que habría que tener la libre navegación de los ríos? Por la traición de Rivadavia y los unitarios, que firman en la paz con Brasil un artículo que nadie les había pedido, pero que tenía que ver con su obsecuencia hacia el Imperio Británico, donde se garantizaba la libre navegación de los ríos, ¿no? Cosa que no es absolutamente natural ni lógica de un Estado cuando se habla de ríos interiores. ¿Qué quiere decir la navegación de los ríos? Que cualquier barco de cualquier nacionalidad puede transitar aún sin permiso por ese río, lo cual es inaceptable. Piensen ustedes si hubiéramos querido nosotros transitar por el Támesis libremente con un barco argentino, ¿cuánto hubiéramos durado? Porque vale la pena hacer estas suposiciones. ¿Por qué nosotros no podríamos navegar por el Támesis y ellos sí por el Paraná? ¿Tiene lógica la pregunta o no? Bueno, entonces lo que ocurre es que estos barcos se vienen, no hay manera de pararlo, tenemos una disparidad enorme, no porque la defensa argentina sea mala, sino porque estamos enfrentando a las dos armadas más poderosas del mundo, la inglesa y la francesa, con la última tecnología militar. Por lo tanto, hay que echar mano al coraje y a la viveza criolla, digamos, al ingenio criollo, que es el que se va a poner en práctica con la famosa estrategia de las cadenas obligadas, que es una disposición de cadenas para frenar a los barcos, cadenas importantes, y a la vez montar baterías en las barrancas para poder atacar a los barcos enemigos que van pasando, que venían primero los convoyes militares
y detrás los barcos mercantes, que eran 95. Fíjense el volumen de comercio que pensaban ellos que potencialmente se podía desarrollar en las costas del Paraná. Bueno, como todos sabemos, se produce la batalla de Obligado, 20 de noviembre del 45, una batalla durísima, donde hay baterías montadas con 3 personajes que van a ser luego los mismos que van a estar presentes en el combate de Quebracho, 3 jefes militares como Santa Coloma, como Torné, como Mansilla, cada uno de ellos personajes de novela realmente, ¿no? Cada uno son tipos de vida muy particulares. La vida de Torné es una vida realmente para una novela de Saidali, que es un yanqui, es un tipo que nació en Nueva York, que de chiquito empezó a navegar porque su papá lo pone en la marina, recorre prácticamente el mundo, luego es corsario. Los corsarios no son piratas, sino que son navegantes que trabajan al servicio de un Estado, ¿no? Y atacan barcos enemigos con la patente de corso, es decir, con permiso de un Estado para dañar al Estado enemigo y quedándose con una parte de lo capturado. Bueno, durante un tiempo importante de su vida, Torné fue corsario, recorrió, como decía, los distintos mares del mundo, llega aquí, se incorpora a la Marina Nacional, iba a ser uno de los hombres claves en Obligado, donde queda sordo, justamente por la enorme actividad de cañoneo que desarrolla la batería en la que él estaba. El otro es Mansilla. Mansilla es un personaje increíble, ¿no? Es un guerrero de la independencia, es un tipo que estuvo en la campaña de San Martín, soldado de San Martín en Chacabuco, por ejemplo. Es el cuñado de Rosas, y un mérito extra, el padre de uno de nuestros mejores escritores, Lucio Víctor Mansilla, un hombre que se lo recomiendo absolutamente, particularmente un libro de él que se llama Una excursión a los indios ranqueles, donde van a encontrar por primera vez la voz del indio. El indio habla por primera vez en ese libro, extraordinario libro, muy raro para ese contexto prepositivista, digamos, donde evidentemente se trataba al indio como un ser inferior, y ahí Mariano Rosas, que no es más que algo así como un hijo adoptivo de Rosas, un ranquel, habla, cuestiona, plantea cuestiones tan interesantes como que van desde las intenciones reales de los wincas para con ellos, a la necesidad de progreso o no progreso, qué significa progreso, el tema de las cautivas, ¿no? El concepto de cautiva, tan instalado, y que vale la pena recordar, que ahí aparece, ¿no? La cautiva, nosotros decimos cautiva, estamos pensando inmediatamente en las cautivas blancas, una minoría. Las cautivas mayoritariamente eran indias. Sin embargo, la historia oficial ha instalado el drama de la cautiva blanca, que es un drama que nadie reivindica, pero quiero decir, fíjense ustedes cómo nos ha quedado en este relato histórico del que hablábamos al principio, que las cautivas son blancas. Las cautivas fueron durante toda la conquista y durante bastante tiempo, hasta casi entrado el siglo XX, cautivas indias, sobre todo, que eran colocadas en casas de familia, que trabajaban en un trabajo semiesclavo, ¿no? Eso aparece también en este libro notable del hijo de Mansilla, Lucio Víctor, un personaje sumamente interesante, ¿no? Con el que seguramente no coincidiríamos en muchas cuestiones políticas, pero un escritor innovador realmente, ¿no? Una familia particular, como digo, nada más ni nada menos que el cuñado de Rosas, lo cual también habla de la implicancia de esta clase en este combate y en esta situación. ¿Por qué se implica tan fuertemente la clase dominante porteña en este combate de Obligado y en el combate de Punta Quebracho? Estamos hablando de los apellidos determinantes, Santa Coloma, por ejemplo, ¿no? Uno de los héroes de Punta Quebracho y de Obligado. Básicamente hay un concepto que es muy importante. La clase dominante porteña, los terratenientes porteños, estaban dispuestos a que Gran Bretaña manejara el comercio, era algo casi como natural. De lo que no estaban dispuestos de ninguna manera es que Gran Bretaña tomara territorio y que eso le diera derecho a apoderarse del Estado, un Estado que le pertenecía, entendían ellos, por derecho propio. Perder el Estado significaba perder la capacidad recaudatoria, la capacidad de imponer impuestos, de determinar las leyes
y eso de ninguna manera era aceptable para esta clase, ¿no? Y esto creo que es un detalle donde también uno ve el nivel de implicancia que tiene este sector en estos combates, al lado, como bien decía al principio, de tanta gente anónima que participa en estos combates y que es relevante irlos sacando a la luz. Ese combate de obligado es un combate interesantísimo de unas 8 horas de duración, realmente heroico, con un nivel de desigualdad impresionante, lo cual se expresa en la diferencia de bajas, ¿no? Casi el triple de las nuestras a las de ellos. Finalmente pasan estos barcos, llegan a Corrientes, donde son muy bien recibidos por el gobernador Madariaga, que era un gran enemigo de Rosas. Hay una recepción como si llegaran los libertadores, digamos, llegan a Goya, y al Paraguay finalmente no pueden ir porque Carlos Antonio López, el gobernante paraguayo, no los deja entrar porque entienden que no lo reconocen como un gobernante autónomo, como una persona que viene de un estado independiente, ¿no? Así que en definitiva llegan a Corrientes, son bien recibidos, pero venden muy poco, las provincias están realmente empobrecidas, no hay una capacidad de compra como la que ellos soñaban, así que tienen que empezar a pensar en volver, en regresar, ¿no? ¿A dónde? A Montevideo, que era la plaza segura que ellos tenían. A partir de ese momento, y lo que podemos decir, en definitiva, es una derrota, obligado es una derrota, ¿no? Es una derrota con mucha carga simbólica, pero en definitiva ellos pasan, ¿no? Las naves anglo-francesas pasan. Lo que comienza a pasar ahí es empezar a planificar el escarmiento, si quieren la venganza, pero sobre todo la estrategia para que esto no vuelva a ocurrir, o sea que a partir de un hecho militar contundente haya que negociar y cambiar esa dinámica de la guerra por una dinámica de negociación, que es lo que se plantea Rosas y lo que se plantea la estrategia militar que se va a desarrollar a partir de noviembre del 45. Ahí hay dos cuestiones. Por un lado, el armado de la infantería volante, es decir, de gente que va a ir hostigando a los barcos que van volviendo permanentemente, a lo cargo de lo cual está Torné, que es el hombre que va hostigando a esas embarcaciones. Y por otro lado, el ir armando con tiempo en esta zona, en la zona más angosta, digamos, en angostura justamente, las baterías para poder atacar a las fuerzas invasoras. Eso se va dando gradualmente, ya en mayo de las primeras escaramuzas, y finalmente el 4 de junio se produce la batalla, que es una batalla de unas 3 horas, donde hay un fuerte bombardeo por la posición estratégica, donde prácticamente ellos no pueden defenderse. Esto se ve en la cantidad de bajas, 60 bajas para los invasores, un muerto y 4 heridos del lado de los patriotas, de los locales, ¿no? Entre los heridos está Torné, justamente, que recibe un balazo, ¿no? Y es interesante porque Torné se excede en cuanto a la cantidad de cañones que dispara y es retenido por Mansilla en el convento de San Lorenzo. Es detenido ahí un tiempito, ¿no? Después finalmente se lo premia pero bueno, no lo podían parar a Torné, seguía tirando. Y dice, bueno, para un poquito porque ya está, ¿no?